Bueno, bienvenidos a la clase de ensambles. Hoy vamos a ver este método para combinar modelos. Particularmente vamos a ver lo que es bagging y boosting. Pero bueno, ¿qué son los ensambles? Hasta ahora lo que estuvieron viendo fueron modelos que ajustan a datos, modelos únicos. Hoy vamos a ver la posibilidad de combinar estos modelos, vamos a ver por qué da mejores resultados. En general los modelos simples caen en errores asociados a lo que es ruido, sesgo y varianza, como seguramente ya han estado viendo, y el hecho de combinar predicciones de distintos modelos puede ayudar en gran medida a atacar estos problemas, pero bueno, como siempre no hay que dejar de tener en mente todas las variables a la hora de elegir los métodos que vamos a utilizar para entender la distribución de nuestros datos y tratar de predecirlos. Pero ¿cómo es que eh, ensamblar varios modelos nos permite atacar estos problemas? Bueno, vamos a verlo. En principio los ensambles nos ayudan, vamos a ver tres problemas clásicos que pueden tener el hecho de usar un estimador solo. Uno, como conocemos, es el hecho de tener pocos datos. Cuando nosotros tenemos pocos datos, esto representa un problema estadístico porque a la hora de predecir de tratar de encontrar la función que entienda de mejor manera la distribución de nuestros datos, si no tenemos los puntos suficientes, va a ser difícil encontrar realmente una función robusta, ¿no?, que entienda cómo se distribuyen estos datos y poder predecir las condiciones de los próximos datos. Entonces, ¿cómo los ensambles pueden llegar a ayudar con este problema? Si nosotros tomamos varios modelos para tratar de entender la distribución de una población, podemos obtener resultados tal vez con un poco menos de datos de lo que necesitaríamos con un solo método. ¿Por qué? El hecho de usar distintos estimadores que ataquen distintas porciones de nuestro espacio de hipótesis, de nuestra población, que vayan, digamos, atacando distintos sesgos, distintos ruidos que pueden haber en la distribución de nuestra población, a la hora de ensamblarlos vamos a ver que podemos encontrar, agregando todos los resultados de nuestro modelo, podemos encontrar una función que aproxime mejor, de manera más robusta, los datos. Asimismo, si nosotros tratásemos de alcanzar este objetivo probando con todos los estimadores posibles de a uno, obviamente el gasto computacional sería muy costoso, por lo menos hasta el día de hoy. Es muy difícil llegar a algo así, ¿no? Imagínense ustedes probar todos los modelos con todos los parámetros distintos para poder encontrar la función que represente la población. Bueno, tomar aleatoriamente distintos modelos y ensamblarlos puede ya darnos una gran idea de la distribución de nuestra población sin tener que ir probándolo, digamos, uno por uno, ¿no? Si yo tomo un conjunto aleatorio de estimadores que traten de entender la distribución de nuestros datos, el resultado final me puede dar con gran precisión cómo se comporta la población, los datos que estamos analizando. Y por último, también esto nos ayuda a tener modelos más flexibles. Imagínense, por ejemplo, con los árboles de decisión, que es lo que estuvieron viendo. Los árboles de decisión lo que hacen son particiones de los datos en función a los parámetros, y esas particiones son particiones, digamos así, lineales, ¿no? Como se puede ver acá, por ejemplo, en este cuadrito. El hecho de juntar varios ensambles nos podría ayudar a trabajar datos que no sean tan lineales, que empiecen a presentar curvas o otro tipo, o que necesiten otro tipo de partición para poder definirlos. El hecho de juntar varios árboles de decisión nos ayudaría a flexibilizar un poco la función final por este lado, la función objetivo. De esta manera, el hecho de tomar varios estimadores también es beneficioso, ¿no? Entonces, bueno, vimos en tres puntos
básicos en los que ya los ensambles parece una mejor propuesta de lo que es un estimador por sí solo. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para poder realizar este tipo de ensamblado, este tipo de agregación de estimadores? Bueno, en primer lugar, los estimadores base, los vamos a llamar estimadores bases a estos estimadores que nosotros vamos a tratar de ensamblar, ¿sí? Que no tienen por qué ser muy complejos, podemos usar estimadores básicos, pero le vamos a pedir a estos estimadores que tengan por lo menos una capacidad predictiva un poquito mayor que un modelo aleatorio. Si un modelo aleatorio sería cualquier modelo que vaya dando resultados al azar, ¿no? Valga la redundancia. Y asimismo necesitamos que estos estimadores sean diversos. Como les comentaba, si estos estimadores pueden atacar distintos espacios distintos problemas de nuestro espacio de hipótesis, ¿sí? Cada estimador va a ir compensando al otro de tal manera que en su conjunto nos pueden dar un resultado favorable, ¿sí? ¿Qué pasa si estos estimadores no son diversos, ¿sí? Si están todos atacando el mismo problema? Y bueno, vamos a tener estimadores que están siempre prediciendo, digamos, los mismos errores y los mismos aciertos, y el hecho de agregarlos no va a enriquecer, ¿sí? No va a enriquecer usar un solo estimador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un ensamble de todos estimadores que están cometiendo los mismos errores. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero bueno, en general necesitamos estimadores que sean diversos, que estén poco correlacionados y cuyos estimadores y los estimadores de los ensambles es necesario que sean que tengan una performance un poquito mejor que un modelo aleatorio. Bueno, ¿cuáles son los tipos de métodos de ensamble que vamos a ver hoy? Vamos a ver, en primer lugar, métodos de ensamble por promedio, ¿sí? Averaging methods. Estos consisten en tener varios estimadores y básicamente promediar sus predicciones para obtener un resultado favorable, ¿no? Por otro lado tenemos boosting methods, que en este caso, si bien no vamos a agregar todos los resultados al final, ¿sí? Vamos a ir modificando un poco el espacio menstrual a medida que vamos a ir modificando el espacio muestral a medida que distintos estimadores van viendo los datos. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos métodos? Bueno, el primero, digamos que es un trabajo en paralelo, ¿sí? Todos los estimadores base van a atacar su porción de población, van a realizar sus predicciones y al final yo voy a agregar todas estas predicciones para obtener una mejor. En el segundo caso, los boosting, estos métodos lo que van a hacer es ir un estimador tras otro secuencialmente para que incrementalmente se vayan mejorando el uno al otro, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Acá podemos verlo un poquito más gráfico, podemos ver cómo los métodos de Bagging que previenen de lo que se llama Bootstrap Aggregating trabajan en paralelo, mientras que los métodos de boosting trabajan de forma secuencial. Bueno, en principio vamos a ver estos métodos que les comentaba de Bagging, llamados así por lo que es Bootstrap Aggregating. Ahora vamos a ver bien lo que es Bootstrap, pero básicamente el fundamento principal de este método consiste en sacar muestras aleatorias de los datos que nosotros estamos analizando con reposición, ¿sí? O sea, cada vez que saco una muestra, para sacar la próxima muestra vuelvo a poner la primera muestra que saqué en la población inicial, y además todas las muestras tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Una vez que yo extraje estas muestras, bueno, los métodos, los estimadores van a ir prediciendo y ajustando a cada muestra. Bueno, esto de lo que es el muestreo aleatorio con reposición es lo que se conoce como bootstrap o bootstrapping. Esta técnica estadística, sí, que no es particular de lo que es el aprendizaje automático, sino que es una técnica que se realiza ya hace varios años para métodos estadísticos, en estadística para lo que es estimación, digamos, de estadísticos poblacionales. Ya puede ser
tratar de estimar una media, tratar de estimar el desvío estándar de una población, etc. Y en este caso, esta misma técnica que ya existía para lo que es la estadística, se utiliza para estos métodos para darle una porción de la población a cada estimador base que vamos a utilizar. Como vemos, una vez que se toman las muestras, ¿sí? Cada modelo en las muestras del mismo tamaño hace sus predicciones y finalmente se promedian en un modelo final, en una predicción final. Para verlo con un poquito más de matemática, si tenemos un conjunto de datos Z, vamos a extraer una cantidad B de muestras, ¿sí? Con reposición, como decíamos, y finalmente vamos a promediar las predicciones de todos estos pequeños estimadores, que básicamente es lo que vemos acá en esta ecuación, ¿sí? Voy a promediar la estimación, ¿sí? de cada modelo base, las voy a sumar y las voy a dividir por la cantidad de muestras que obtuve, un promedio clásico. Y esto lo podemos entender como que si la cantidad de muestras que nosotros tomásemos tendiera a infinito, las predicciones posiblemente tiendan realmente al parámetro poblacional que estamos tratando de predecir, ¿sí? O bien o las predicciones o aquello que estamos tratando de atacar a través de estos métodos. Bien, ¿cuáles son algunas de las ventajas que nos ofrece este método? Bueno, nos permite reducir la varianza, ¿sí? Como comentaba en un principio, el hecho de tener varios estimadores que estén atacando diversos problemas, ¿sí? Al agregarlos entre ellos, los problemas de varianza que van a tener cada uno de estos estimadores se van a ir compensando. Por ejemplo, lo podemos ver en lo que es los árboles de decisión, que son métodos que tienden a overfitear si no están bien tratados los parámetros. El hecho de combinar estos métodos, suponiendo que cada uno va a overfitear alguna parte de nuestro espacio de hipótesis, el hecho de juntarlos va a permitir bajar la varianza, tener un modelo agregado más robusto. También, por supuesto, si estas condiciones son satisfechas, el error y las predicciones son mejores, y por eso es que un poco los ensambles son el siguiente paso a lo que es los modelos simples, ¿no? Si bien siempre, como les comentaba al principio, hay que tener en cuenta qué problema estamos atacando. Es importante que cada estimador sea independiente un poco para trabajar estos problemas de que para que trabajen bien en conjunto, ¿no? Y lo que es la varianza pueda ser reducida. En general, los métodos de Bagging necesitan estimadores base fuerte, como pueden ser árboles de decisión con bastante profundidad. Caso contrario a lo que va a ser Boosting. Bueno, ahora vamos a ver un poquito unos métodos de Bagging más específicos. Vamos a ver en primer lugar lo que es Random Forest, que es, bueno, bastante icónico, se usa mucho en el mercado, todavía hoy se sigue utilizando, si bien tal vez es un modelo que ya debe tener casi unos 20 años. Son la verdad que métodos muy poderosos que dan muy buenos resultados, pero pueden llegar a tener alguna tendencia a overfitear. Pero tienen bastante posibilidad de tratamiento de hiperparámetros. Bueno, ¿qué es lo que destaca este método sobre el resto de los métodos de Bagging? Bueno, es que además de trabajar con muestras, con lo que definimos como bootstrapping, también trabaja con un subconjunto aleatorio de variables. O sea, además de ir atacando cada muestra, a la hora de ajustar a cada muestra, el estimador base no va a utilizar todas las variables, sino que
va a observar cuáles de estas variables tienen más influencia a la hora de... Y no va a utilizar todas las variables, sino que va a tomar un subconjunto aleatorio, ¿sí?, para cada muestra. ¿Y esto en qué nos ayuda? Bueno, el hecho de tomar no todas las variables, sino solo una porción aleatoria, nos permite a tener modelos bases más disjuntos, ¿sí?, que no estén tan correlacionados como mencionábamos antes, que nos va a ayudar en lo que es la condición de diversificación de los modelos base. Vamos a ver lo que es un poquito el algoritmo, que es tomar esta muestra de Bootstrap con un número n de samples del mismo tamaño, número z de samples del mismo tamaño n, ¿sí? Empezar a entrenar distintos árboles para esta data, y para cada porción vamos a tomar variables random, ¿sí? Y de esas variables que vamos a tomar se va a utilizar la decisión que tomó el árbol. Sabemos que los árboles de decisión hacen un split en función a un parámetro para ajustar, para representar las distribuciones. Una vez tomadas las distintas variables random, el estimador va a elegir los splits que tuvieron, que mejor performaron, ¿sí? Y va a ir armando el árbol en función a eso. Va a ir profundizando el árbol en función a eso. Luego nos va a dar la predicción, ¿sí? Una vez que este proceso haya iterado por todas las muestras hechas, vamos a obtener el output de todos los árboles y los vamos a promediar como habíamos hablado. En el caso de la regresión vamos a promediarlos para tener un número, un valor numérico, y en caso de clasificación se va a utilizar un sistema de votación para ver la clase mayoritaria en función a los outputs de todos los ensambles. Bueno, un poco lo que comentaba antes, esto es una explicación un poco más detallada de lo que es el algoritmo. El hecho de tomar variables aleatorias tiene un objetivo importante, que es diversificar. ¿Sí? Cuando las muestras que están usando nuestros ensambles son aleatorias, ¿sí?, pero no son independientes, tenemos un término asociado a la varianza que es difícil deshacernos, que es de este término de acá, ¿sí? Porque no tenemos independencia, porque están correlacionadas los estimadores, y están cayendo, y hay como un error compartido, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos de alguna manera evitar esta correlación, realmente conseguir que, además de idénticamente distribuidos, sean independientes las muestras que estamos utilizando, vamos a tener una mejor performance. Es de ahí el objetivo de Random Forest de tomar variables aleatorias, ¿sí? Una vez que esa independencia es conseguida a través de este método, obtenemos una varianza de esta forma, ¿sí? Que, bueno, es mucho más reducida, ¿no?, que el primer término que estábamos viendo. La cantidad de variables que utilizan los árboles, bueno, es un parámetro que puede ir cambiando. Hay algunas recomendaciones dependiendo de los problemas que tengamos que tener, pero también es un parámetro que podemos ir ajustando, probando. Es un hiperparámetro, digamos, a tunear. Vamos un pasito más adelante de lo que es Random Forest en este periplo de tratar de perder esa dependencia entre los árboles, y en este caso lo que es la aleatoriedad de los árboles se lleva un pasito más adelante, tomando splits aleatorios. Habíamos hablado, ¿no?, que, bueno, sabemos que los árboles de decisiones utilizan split en función a los parámetros para ir tomando las decisiones y para ir dividiendo de alguna manera los datos. Bueno,
Ahora, para cada ajuste de nuestros estimadores base, estos thresholds, estos límites de decisión, van a ser realizados al azar. Y a partir de ver cuáles fueron los que mejor performaron, ver cuáles son los splits aleatorios que mejor trabajaron, el modelo va a ir tomando, ¿no?, las salidas de dichos splits. Seguimos, en este caso, también tomando variables aleatorias, ¿sí? Acá tenemos un poquito lo que es el algoritmo, que es muy parecido a lo que era el Random Forest, pero vemos la parte de tomar un split random, ¿sí? Básicamente acá lo puse en palabras: si el nodo cumple con las condiciones, elige un subset utilizando bootstrapping, como habíamos hablado. Las particiones aleatorias para cada atributo es lo que distingue a este algoritmo, ¿sí? Y una vez hechas estas particiones, devolvemos las que tienen mejor performance y a partir de ahí agregamos los resultados. Bueno, ahora podemos seguir con el segundo estilo de métodos, que son los métodos de boosting, que ya habíamos comentado un poquito, pero vamos a ver bien en detalle cómo trabajan estos métodos. Estos métodos presentan una mejora en cuanto a lo que es bagging, ya que no solo es un promedio de la salida de cada estimador base, sino que la idea ahora es que cada estimador base en su iteración, ¿sí?, mejore, influya en el próximo estimador, en el próximo fiteo, en el próximo ajuste, para que tenga una mejor performance. Como habíamos dicho, este proceso es secuencial e incremental. Sí, bueno, la ventaja es que funciona un poquito mejor de lo que es bagging, ya vamos a ir viendo, pero sin embargo tiene su gasto computacional, aunque bagging también tiene un gasto computacional significativo y tiene una tendencia al overfitting, por lo cual nos va a requerir bastante tratamiento de tuning de hiperparámetros. Tienen varios hiperparámetros para definir, para ir probando, y también requiere tener un poco de conocimiento tanto como del problema y los datos que vamos a analizar, como de los hiperparámetros a ajustar, ¿no?, para entender un poco qué cosas necesitamos ajustar y para qué. Bueno, vamos a ver el primer algoritmo en particular, que es AdaBoost, que es el primer algoritmo de boosting que vamos a observar. En este caso, AdaBoost funciona, y los métodos de boosting funcionan mejor con lo que son estimadores débiles, que ya habíamos visto que son estimadores que funcionan un poco mejor que un modelo aleatorio. ¿Cuál es la novedad en AdaBoost más allá de todo este método de boosting, de ir aumentando secuencialmente la performance de cada estimador base? Bueno, en este caso, para lograr eso se van a utilizar pesos. Se le van a ir asignando distintos pesos a las muestras que vamos trabajando, ¿sí?, para entender cómo el ensamble está ajustando a esta muestra, si está ajustando bien o si está ajustando mal. De tal manera que le podamos dar una mayor influencia a aquellas muestras a las cuales los estimadores bases no están trabajando bien, no están encontrando una buena performance, ya sea por sesgo, por ruido, por varianza. Vamos a ir dándole pesos, ¿sí?, a cada muestra, de tal manera de que el próximo ajuste entienda un poco cómo viene la mano, ¿no?, con las muestras observadas, y pueda enfocarse, por así decirlo, de mejor manera ante las muestras que va a analizar. Esto es un poco gráficamente cómo funciona, ¿sí?, este algoritmo. En este caso es un clasificador, vemos que tiene una función signo al final a la hora de la agregación de todas las salidas. Lo que vemos es que se toma un primer sample, ¿sí?, lo fiteamos, lo ajustamos a un estimador base, me devuelve unas predicciones y unos pesos para estas predicciones, para un peso para la muestra que estoy trabajando.
y así sucesivamente hasta terminar con una votación general de la salida de todos los estimadores que fueron trabajando con los pesos. Bueno, en este caso, como habíamos mencionado, lo que es clasificación, el resultado final se realiza a través de votos de la función signo, mientras que en la regresión se va a hacer un promedio, ¿no? Como veníamos viendo. Y es importante entender que cada vez que un estimador ajusta a un espacio de nuestra población, ¿sí? Y nos otorga un peso para dicha muestra, todo el resto de los pesos se va a recalcular, o sea, los pesos otorgados para toda la población se van a ir recalculando en función a cómo van trabajando cada estimador, ¿sí? De tal manera que vamos a ir mejorando o cada vez dando pesos más precisos en cuanto al funcionamiento, en cuanto a cuáles son las muestras que tienen más problemas, cuáles son las muestras más efectivas, y así los ensambles van a ir trabajando, van a ir profundizando, ¿sí? Los parámetros más conflictivos, más que tal vez generan más ruido a la hora de tratar de entender la distribución de nuestros datos. Bueno, ¿cómo es el método de AdaBoost? Vamos a tomar un primer estimador con el mismo peso para todas nuestras muestras para todas nuestras muestras. Vamos a utilizar el mismo peso, que básicamente va a ser 1 sobre la cantidad de muestras. Bueno, hacemos un primer fiteo con un primer estimador base, calculamos el error de este estimador base a partir de una función de costo, ¿sí? Que me va a decir de qué también está ajustando, qué también no está ajustando nuestro sistema a través de la métrica que es el error. Nos va a poder dar un peso, ¿sí? Esta función de costo nos va a otorgar el peso que determine, ¿sí? Después cómo el modelo tiene que tratar a esta porción de población, a nuestras muestras por las cuales vamos a ir iterando. Entonces calculamos el error, ¿sí? A través de la función de costo, calculo lo que es el peso, y bueno, este peso después se otorga a cada muestra, ¿sí? Realizada. Y finalmente hago la función signo para lo que es este caso, que es un clasificador, o bien un promedio para lo que sería un sistema de regresión. Para ver más en detalle qué es lo que pasa acá, podemos ver que en el caso de tener un buen clasificador, el error va a ser bajo, ¿sí? Y lo que es la función de costo nos va a dar un valor más alto, ¿sí? Para un buen clasificador. Si el clasificador no está pudiendo o tiene una predicción más azarosa, ¿sí? Con un error de un 50%, lo que es la función de costo nos va a devolver un 0, ¿sí? Mientras que en el caso de que la clasificación sea errónea sobre la muestra, vamos a ver un número negativo, dándole un peso más negativo a lo que es la muestra, ¿sí? Para que el próximo estimador compense un poco estos pesos. Y recordemos que cada vez que calculo estos pesos se reajusta para todo el resto de las muestras, ¿sí? Bueno, esto es un poco la traducción de lo que acabamos de ver, ¿sí? Se ajustan los estimadores, y se ajusta un primer estimador y se inicializan los pesos como 1 sobre n, o sea, 1 sobre la cantidad de muestras, que era lo que estábamos hablando. Se calcula el error de cada estimador para su muestra, ¿sí? Recuerden que este trabajo es secuencial. Se establece un peso a la función de costo, ¿sí? Que esos pesos va a modificar todo el resto de las muestras, ¿sí? Y voy a llegar al próximo estimador ya con unos pesos establecidos para la muestra, y este estimador vuelve a iterar de la misma manera hasta que finalmente juntamos todas las predicciones y obtenemos una general que va a performar de mejor manera.
Este proceso que acabamos de ver es el AdaBoost M1, que es el primer AdaBoost. Como sabemos, después los algoritmos se van estudiando, van teniendo modificaciones, ¿sí? Acá podemos ver un gráfico de algunos procesos de distintos AdaBoost que pueden ir investigando y que vemos que tiene una buena performance aumentando lo que es el número de estimadores, aunque vemos que hay un momento donde por más que aumente el número de estimadores utilizados base, no voy a tener una mejor performance, sino simplemente estoy aumentando el gasto computacional. Bueno, una vez visto lo que es AdaBoost, vamos a pasar al próximo modelo, bastante interesante, Gradient Tree Boosting. Como vimos en AdaBoost, para introducir un poco este modelo, AdaBoost tiene una función de costo que nos va indicando un poco cuáles son los pesos, ¿no? Y estos pesos lo que nos indica es por dónde tenemos que ir encarando los datos y cómo tienen que ir ajustando los estimadores de tal manera de poder entender la distribución un poco mejor. Bueno, esta función de costo, nosotros lo que estamos tratando de hacer, ¿sí?, en AdaBoost a través de en cada iteración volver a recalcular, ¿sí?, esta función de costo, es justamente ir minimizándola o ir tratando de obtener un número más equilibrado, ¿no? Bueno, a partir de lo que es Gradient Tree Boosting, esta función de costo cobra mucha relevancia, ya que el modelo va a tratar de, a través de un descenso sobre el gradiente, que ahora vamos a ver qué es, va a tratar de minimizar esta función de costo. En vez de dar pesos a cada muestra, este modelo va a tratar de, con cada entrenamiento, en cada iteración, justamente minimizar lo que es la función de costo. En vez de ir dándole pesos a la muestra para entender cuáles son los problemas y atacar más y dar árboles más profundos a aquellas muestras que tienen más problemas, directamente la pregunta que trata de responder este modelo es: ¿cuál es el estimador próximo que necesito para poder ir reduciendo mi función de costo? Para ir entendiendo cada vez mejor cómo se distribuyen los datos, o bien para ir realizando lo que es justamente este aprendizaje automático. Ahora bien, ¿qué es esto de descender por el gradiente? ¿Cómo va a realizar esta mejora, esta optimización de la función de costo el modelo este? Bueno, en primer lugar, como sabemos, vamos a buscar un estimador final que sea la suma de cada estimador, ¿sí? Entonces lo que podemos entender en este proceso iterativo es que cada vez que yo ajusto un estimador, ¿sí?, el próximo que va a venir es un estimador nuevo, o es el estimador que acabo de ajustar más otro estimador, otro árbol, ¿sí? Voy agregando árboles, que es justamente lo que es este método boosting, ir agregando árboles que me van dando distintas predicciones. Bueno, entonces yo quiero juntar todos los estimadores y obtener uno final que me haga una predicción. En el proceso iterativo ajusté ya un estimador y voy a sumar uno nuevo, ¿sí?, que me va a dar el próximo estimador. Es así como voy agregando. Entonces, lo que quiero obtener es la suma, ¿no?, de tal manera que este nuevo estimador, que es la suma del anterior más el que viene, me minimice la función de costo. O sea, la pregunta es: ¿cómo sé que esta función, o cuál es la función tal que me reduzca la suma de los errores, ¿no? La suma de los errores de la función de costo, no los errores, ¿no? La suma de la función de costo para cada muestra, para cada elemento. Bueno, ¿cómo vamos a obtener eso?
Y acá justamente es cuando la magia ocurre. Este método la verdad que es muy novedoso, muy potente y todavía hoy se sigue utilizando un montón. Que básicamente lo que vamos a hacer es buscar el gradiente de la función de costo que me va a decir para qué lado tengo que apuntar yo para minimizarlo. ¿Sí? Buscar el gradiente, estamos hablando en un espacio n dimensional de distintos parámetros, lo podemos ver en dos dimensiones como derivar una curva. ¿Sí? Es totalmente análogo. Yo cuando estoy derivando una curva lo que estoy viendo es la tangente y en función a la pendiente de esta tangente entiendo si la curva que estoy estudiando baja o sube en el punto analizado, ¿no? Bueno, imaginémonos ahora en tres dimensiones un plano, ¿sí? Lo que voy a hacer es hacer derivadas parciales de los distintos parámetros y así entender cómo se mueve este plano, cómo fluctúa, de tal manera que encuentre los puntos que lo minimizan. Básicamente esto es cómo empieza a trabajar este algoritmo. Como vemos acá, ¿sí? Voy a ir derivando la función que tengo, ¿sí? Dada cada parámetro, para entender, eh, para qué lado voy a minimizar mi función de costo. ¿Sí? Esta derivada me va a indicar un valor, si yo tengo que ir reduciendo, tengo que ir aumentando, por así decirlo, ¿no? Lo que sería mi próximo estimador. Sí, tengo que entender si mi próximo estimador necesito que me reduzca o que me aumente los valores de la predicción para verlo de alguna manera, para que la función de costo se vaya reduciendo, se vaya minimizando. ¿Sí? Esto es análogo a una aproximación por funciones de Taylor, ¿sí? Los polinomios de Taylor, que también se utilizaba la derivada para ir aproximando un punto de una función desconocida. Este concepto la verdad que es muy importante para todas las tecnologías que se fueron desarrollando después de esta, ¿sí? Es una base fundamental de lo que es el aprendizaje automático, cómo ir minimizando, cómo ir optimizando la función que me dice justamente el costo en cada aprendizaje, ¿sí? Lo podemos ver como la función que nos da el error en cada iteración y nosotros queremos ir viendo para qué lado, ¿sí? Voy minimizando esta función. Esto es un poco el descenso por el gradiente. Para ver el algoritmo, ¿sí? Inicializamos una función de costo a partir de un primer estimador y para cada iteración sí voy a ir obteniendo la derivada de la función de costo, que es lo que vemos acá, en función a cada uno de los parámetros para entender para qué lado me tengo que ir moviendo, que va a ser este valor o este vector, que va a ser, digamos, la dirección en la cual quiero ir disminuyendo la función de costo. Entonces este valor me va a ayudar a entender cómo tiene que integrarse, cómo tiene que agregarse el próximo estimador. Una vez que encuentro esto, lo aplico a la función de costo, la trato de minimizar, ¿sí? Y así, digamos, actualizo la lista de estimadores que venía sumando con el nuevo estimador que me ayudó a minimizar la función de costos. Si esto lo hacemos iterativamente, ¿sí? Me voy a ir moviendo por la función de costo hasta llegar a un mínimo, que es justamente lo que vamos a estar buscando y podemos afirmar que el algoritmo está aprendiendo, ¿sí? A interpretar los datos, está aprendiendo la distribución de los datos a partir de minimizar una función que le dice cuánto error está cometiendo con su ajuste. Y para cada iteración voy a ir agregando la función que me lleve para este lado de optimización. Sí, bueno, esto es un poco en palabras lo que acabo de mencionar. Inicializamos el modelo con una primera predicción que trate de minimizar esta función de pérdida. Obviamente, en este caso, la función de costo no va a dar, para una primera iteración, no va a dar un resultado muy favorable. La idea es que vaya aprendiendo en cada iteración. Para cada muestra voy calculando el gradiente de dicha función de costo.
y lo que veníamos hablando. Voy a ir sumando árboles cuyas predicciones son proporcionales al gradiente negativo. Es esto lo que decía. El hecho de que sean proporcionales al gradiente negativo, si el gradiente es el valor que me dice para dónde yo me quiero mover, ¿sí? Que sean proporcionales a este gradiente, justamente que sean 3, 4, 5 veces el valor para donde yo me quiero mover, ¿no? Básicamente sería como una multiplicación por el gradiente, no hacerlos proporcionales. Y por último se actualiza el modelo para que venga el próximo árbol y siga con este sistema iterativo. Bueno, ¿qué fue lo que acabamos de ver en cuanto a teoría? Vimos por qué los ensambles son una mejora, teóricamente, porque presentan mejores resultados, cuáles son los problemas que atacan de los modelos clásicos y por qué presentan mejores resultados, ¿sí? Atacando estos modelos. Vimos que las técnicas de boosting son una mejora sobre las debugging, que estas trabajan en paralelo, mientras los métodos de boosting son secuenciales, ¿sí? Y también acabamos de ver lo que es la técnica gradient boosting, con descenso por el gradiente, que es un método que van a seguir viendo mucho en todas las tecnologías relacionadas a Machine Learning y al aprendizaje automático. Y lo que es la utilización de una función de costo que también va a estar muy presente, ¿sí? De esta manera se hace muy tangible lo que es el aprendizaje, ir tratando de reducir una función para interpretar mejor, optimizar una función para interpretar mejor la distribución de los datos que estoy trabajando, ¿no? Pero si bien venimos viendo modelos que incrementan en cuanto a complejidad y parecen que cada vez performan mejor y el siguiente es más poderoso que el anterior, nunca hay que dejar de tener en cuenta el hecho de ver qué problema estoy atacando y si lo que estoy eligiendo es lo que corresponde en cuanto a complejidad, en cuanto a lo que yo realmente necesito, si necesito tal vez un modelo tan complejo para resolver el problema, si necesito realizar tanto gasto computacional, si la cantidad de datos me sirve para los problemas que estoy utilizando. Son todas variables que nosotros tenemos que analizar a la hora de ver qué modelo vamos a elegir, pero por supuesto, como vemos, este camino fue incremental en cuanto a la performance de cada modelo. Bueno, ahora en el próximo video o en la continuación vamos a ver un poco todo lo que hablamos en práctica.